¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Edición especial de fin de semana de Canal Rural Noticias. Y hoy vamos a hablar con alguien que conoce el peronismo de adentro, conoce la provincia, la provincia de Buenos Aires me refiero, conoce La Matanza y también, por supuesto, conoce la política nacional. El ex diputado nacional Miguel Saredi ya está con nosotros después de la presentación. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Descubre la excelencia con Pulverizadores Prava, con más de 40 años de trayectoria en el mercado. Nuestra exclusiva gama de equipos está diseñada para maximizar la eficiencia, garantizando resultados superiores en cada aplicación. Pulverizadores Prava. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar. Plantarse fuerte es levantarse temprano todos los días, pero también levantarse después de un temporal. En el campo todo puede pasar. Con la Segunda Seguros, plantate fuerte contra granizo, vientos y heladas y asegura tus cultivos de gruesa. Confianza que se planta fuerte. Conoce más en lasegunda.com.ar. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Gracias, Carlos. Un gusto estar con vos, especialmente. Bueno, ¿seguís siendo peronista, Miguel? Sí, sí. En diferentes lugares siempre fui peronista. El peronismo un poco subsume gran parte del pensamiento. Mi pensamiento en realidad es bastante similar a la doctrina social de la Iglesia, digamos. El peronismo, bien entendido, es una concepción que en sus grandes líneas está cercana a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Lo que serían, hoy está tan de moda por el nuevo Papa, la Rerum Novarum, la Quadragésimo Anno, es decir, las grandes encíclicas sociales a lo largo de la historia de la doctrina social de la Iglesia. Y el peronismo está muy cerca de ese diario, así que básicamente esa es mi formación, también he ido a un colegio católico, a la Universidad Católica, y he tenido esa formación, esta es la verdad. Ahora, viendo lo que pasó desde el 2023 hasta acá, después de las elecciones nacionales y demás, y la gente que reacciona en contra de la política en general y me parece que del peronismo en particular, ¿el peronismo no quedó viejo? Sí, 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 por supuesto. El peronismo, digamos, en su acepción profunda, además, y como estas encíclicas sociales que yo te decía a vos, básicamente no coincide con el liberalismo, no coincide con el colectivismo, con el marxismo. Es una tercera posición, como se decía habitualmente, es una posición distintiva de estos márgenes, ¿no? Y de estos extremos. Pero eso es en su acepción fundamental, ¿no? En su eje. Como decía en algún artículo que en estos días escribía, la justicia social, la independencia económica, la soberanía política. Pero eso no significa, y esto el mismo Perón lo entendió siempre, que uno deba atarse a los instrumentos y al momento histórico. Es decir, el instrumento que vos utilizaste en la década del 40 no lo puedes usar en el siglo XXI. Y esto es un poco lo que le ha parecido, lo que está pasando con el peronismo, ¿no? Básicamente ya hace muchos años no diferencia entre los principios y los vectores y las líneas rectoras, como te decía anteriormente, de la doctrina social de la Iglesia, con los instrumentos. Y esta vejez que tiene en esta materia también es estética, también es comunicacional. Nos pasa con las redes, con el manejo de las redes, con el manejo de la comunicación. Bueno, lo mismo que le pasa en la comunicación política, le pasa también cuando quiere interpretar y llevar a cabo sus idearios en otra materia. Yo hace muchos años que lucho con esto, Carlos,
Por ejemplo, en el área tan querida por mí, que es a la cual me dedico en mi actividad privada, que es la cadena agroalimentaria. El peronismo no termina de entender el mapa mundial y el mapa local de la cadena agroalimentaria. ¿Hay mala fe? No, no hay mala fe. Hay no entendimiento, no hay modernización. En algún artículo que también escribía por estos tiempos, yo decía, es como no entender que la época del arado ya pasó, ¿no? Ese arado que durante 5.000 años rigió la vida agrícola, y yo me acuerdo que mi viejo, cuando yo era muy chiquito, me decía, bueno, hay que tener cuidado con la reja porque se nos vuela, allá en la zona de Trenquelao, que se nos vuela el médano. Bueno, ese arado que pasó y que sustituyó la siembra directa, es un ejemplo concreto que daba de cambios de paradigmas y de cambios en la modernidad, que a veces el peronismo no termina de entender. Y en esto voy a ser claro. Hay como a veces dos sectores de la sociedad que no se quieren entender ni escuchar el uno al otro. El nuestro, el de la cadena agroalimentaria, por un lado de mi actividad privada, que no quiere escuchar nunca nada que tenga que ver con el peronismo, y el peronismo que muchas veces, por otro lado, no quiere ni saber nada con el campo, ¿no? Ni quiere saber interpretarlo, o quiere saber pero no termina de entenderlo, y no termina de ver el mapa del mundo de lo que pasa con el campo y con la actividad agroalimentaria. Y en ese sentido sí tenés razón, el peronismo se quedó viejo. No entender lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado con la siembra directa, lo que ha pasado con las nuevas tecnologías, lo que ha pasado con la maquinaria agrícola, bueno, lo que ha pasado con el tema de la propiedad del campo, y el tema de los alquileres y los arrendamientos. Bueno, y sería muy largo, porque ustedes lo saben, en tu canal, en tu área y en tu sector específico lo conocen, y no los quiero cansar ni aburrir, pero esto muchas veces los dirigentes políticos, en especial del peronismo, no terminan de entenderlo. Ahora, en el peronismo ha habido renovación de gente, porque evidentemente hay gente nueva, ha ido pasando gente nueva, pero la gente llega, y corregime si me equivoco, por las ideas viejas, lo que llamábamos recién viejo. ¿Cómo se hace entonces para cambiar y seguir siendo peronista? Y porque uno tiene que tener en cuenta los vectores. En el fondo, las diferencias de los partidos son las preferencias por algunos valores. Mira, Carlos, cuando uno ve, no sé, la sociedad norteamericana, o la sociedad europea, o en el mundo los partidos políticos, lo que hay es una preferencia de un valor sobre el otro. Lo que uno no puede es desconocer el valor del otro partido. Digamos, ahí parte el error. El Partido Republicano tiene el valor seguridad sobre el valor derechos civiles. Y el Partido Demócrata tiene el valor derechos civiles sobre el valor seguridad. Ahora, el Partido Demócrata no desconoce la seguridad, la importancia de la seguridad. Y el Partido Republicano no puede violar sistemáticamente los derechos civiles en Estados Unidos. Es decir, uno no puede desconocer los valores del otro, sino que simplemente privilegia un valor sobre el otro, y esa es la diferencia. Y yo en esto privilegio la vida comunitaria del peronismo y lo que quiere para la sociedad argentina el peronismo, que es una sociedad más igual, con menos injusticia social, con soberanía, con independencia económica, es decir, con dignidad. En realidad, esto es por eso que se puede seguir siendo peronista, porque en los valores fundamentales, en los valores de fondo, yo coincido más con el peronismo que, por ejemplo, con los liberales, a los cuales tengo multitud, sobre todo en nuestro sector de la cadena agroalimentaria, hay multitud de amigos liberales, y que uno sabe que son buena gente, pero bueno, pero uno no coincide con muchos de los valores que ellos quieren para nuestra sociedad. A mí no me gusta una sociedad desigual, tan diferente, con tal nivel de concentración, en la cual nuestra vida sea tan distinta de unos con otros, ¿no? Y con este nivel de desigualdad que nunca estuvimos acostumbrados en Argentina y que hoy estamos viviendo, bueno, es también un estilo de sociedad que yo nunca estuve a favor. Esta es la verdad, lo de fondo que te podría decir. A ver, ¿cómo te parás frente al kirchnerismo? Y ha sido muy difícil para todos nosotros. La verdad ha sido muy difícil porque la verdad es que nosotros nacimos en la época de Eduardo Duhalde. En mi caso fui concejal en dos lugares distintos. Soy unos pocos ejemplos que he sido concejal en el interior y concejal en el conurbano. Y he sido diputado nacional con Eduardo Duhalde. He estado muy cerca durante su presidencia. Luego fui candidato a vicegobernador con el doctor Lavagna. Mis ideas están más cerca de ese peronismo clásico, para algunos peronismo ortodoxo, como le quieran llamar, para otros peronismo de derecha o republicano. Bueno, mis ideas están canalizadas por ese lado. Y el kirchnerismo, bueno, fue una irrupción
de una década también que se dio no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, con Chávez, con Lula, con Evo Morales, bueno, lo que pasó en toda Latinoamérica, que son procesos también que el campo también debe entender. Y estos procesos que se dieron, bueno, hizo la irrupción del kirchnerismo y nos costó mucho. Me costó mucho y yo no soy kirchnerista, yo me defino como peronista, no soy kirchnerista. Ahora entiendo que el kirchnerismo es parte importante del peronismo hoy, que es ridículo desconocerlo, porque tiene una parte muy importante del movimiento nacional justicialista y del peronismo, pero creo que justamente ha llegado ya el tiempo en que el peronismo va a dar un paso subsiguiente y superador de la etapa del kirchnerismo. Entonces sí, me he peleado mucho con ellos, lo sigo haciendo, clara y sanamente, también sabiendo que hay valores que ellos rescatan y defienden con los cuales yo coincido, cuando defendemos la soberanía política, el tema de Malvinas, el tema de la igualdad en la distribución de los ingresos, una sociedad más igual. Hay temas que coincido y muchos otros que no. Pero bueno, sí, nos ha costado mucho, ha sido un proceso muy difícil para los de mi generación, el paso del peronismo al kirchnerismo. Nosotros somos más o menos de la misma generación y hemos vivido todo el proceso democrático desde el 83 hasta aquí y también parte de lo que fue, digamos, el 73-76, si querés. Eh, y a lo largo de la experiencia yo decía, por lo menos hasta el 2023, que ser peronista es como ser hincha de Boca. Mirá lo que te voy a decir. Si vos querés salir campeón en la Argentina, tenés que ser hincha de Boca. Alguna vez vas a salir campeón. Si querés llegar al poder en la Argentina, tenías que ser peronista, alguna vez ibas a llegar. Y entonces llegaron gente tan disímil en cuanto a su ideología, si querés, después cuando se implementaron el poder, cuando llegaron al poder, como Menem o los Kirchner, por ejemplo. ¿Eso sigue siendo el peronismo? Es decir, ¿seguís pensando que el peronismo es una camiseta que tenés que ponerte para llegar al poder o ya se terminó eso? No, hoy se terminó, Carlos, eso. Hoy se terminó. Hoy el peronismo, si no cambia profundamente, si no se modernizan los instrumentos, si no entiende que la diferencia que decíamos al principio de esta nota entre los principios básicos y su instrumentación debe cambiar, si no cambia fundamentalmente su comunicación y sigue sin entender a sectores como la cadena productiva, el peronismo puede ir en un proceso similar al radicalismo, convertirse en un partido que gobierna algunas provincias, en una especie de partidos provinciales, pero de la misma manera que el radicalismo gobierna Mendoza o Corrientes, como especie de partidos provinciales, puede suceder lo mismo con Formosa, con Salta, pero son partidos más provinciales, terminarían siendo que el peronismo mismo. Si el peronismo quiere volver a ser eje vertebral de un movimiento nacional que abarque todo el país, bueno, necesita modernizarse, necesita ver sus instrumentos, cómo los aplica y cómo llegar a la gente, Carlos. Lo que el peronismo no hace es llegar a los vecinos, a los productores. Tengo miles de anécdotas para contarles de lo que ha pasado, inclusive con gente del sector nuestro, ¿no? El peronismo te habla de agricultura familiar, ¿viste? Por ejemplo, la cual a mí causa la mayor de las simpatías y de los cariños, pero quizás vos la ves en el País Vasco, la agricultura familiar, o la ven en Europa, que ha fortalecido su sistema de pequeños productores agropecuarios. Hoy ya son cosas casi inexistentes en Argentina. Entonces, el peronismo le deja de hablar a las mayorías nacionales. Mirá, hay pocos economistas y gente que hable de seguridad peronista en los medios nacionales. De economía y de seguridad, los dos temas que según las encuestas toda la ciudadanía está pendiente, la economía y la seguridad. Bueno, y tampoco hay peronistas que le hablen al campo, que le hablen a la cadena agroalimentaria. Entonces, si el peronismo no llega con su mensaje a las grandes mayorías populares, a los grandes sectores nacionales, bueno, es muy difícil que el peronismo vuelva a construir poder en la Argentina. Por ahí creo que pasa el reto fundamental. O lo hará en el caso de un desastre natural propio del gobierno actual, ¿no? Como pasó con Alberto cuando sucedió Mauricio Macri. Es decir, lo hará si este gobierno se cae como un piano, entonces ahí lo único que queda siempre es el peronismo y puede llegar. Pero eso no es la parte que necesitamos los argentinos. Los argentinos necesitamos que el peronismo, como te decía antes en el ejemplo de la reja con la siembra directa, se modernice. Necesitamos dirigentes del CREA, de APRESID, pero dentro del peronismo. O sea, tipos que modernicen la instrumentación, digamos, del peronismo. Por ahí pasa el tema. Pasó en el 2023 lo que pasó en el 2025, inclusive en las recientes elecciones legislativas, confirma eso de que la gente no quiere saber nada con la política. ¿Cómo se recupera la política frente a la gente en el caso de nuestro país?
Es muy difícil, Carlos, es muy difícil. Sinceramente es muy difícil porque la desesperanza cunde. Lo mejor que hacen el sector liberal de la política argentina y mundial es justamente que cada uno de nosotros se retraiga todos los días, todas las semanas me pasa hasta con mi familia. Me dicen, ¿para qué seguís en esto? ¿No? Digamos, ¿por qué no hacemos tal cosa? Por ahí para que sepan la gente que nos está viendo. Yo vivo, el 90% de mis ingresos hace 40 años de la actividad privada. Es decir, que mis ingresos son fundamentalmente por la actividad privada. Y la verdad es que es muy difícil convencer a todos de que tiene que haber una esperanza y una posibilidad de salir adelante como comunidad. Yo creo que hay que lucharla, hay que participar en lo público. Pienso en mis hijos, ya en mis nietos, tanto ahora en Trenquelauquen. Entonces, pienso que si no participamos en la actividad pública y en la actividad política, es muy difícil que nos reconstruyamos como sociedad. Yo entiendo que hoy ha ganado el individualismo, el egoísmo, el salvarnos individualmente, pero bueno, yo estoy seguro que es absolutamente necesario participar de otra manera en la vida pública y en la vida social si pensamos en nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestros seres queridos. Entonces creo que eso lo tendremos que revertir, que lo debemos revertir. Y lo mencionaste al pasar, la Argentina no es un caso aislado, hay un avance del liberalismo, como se dice por aquí, de las derechas, muy fuerte a nivel mundial, en muchos países del mundo. Eh, ¿El catolicismo es de derecha? No, no, justamente si hay alguien que no es de derecha es el catolicismo. Este, la derecha y la izquierda no son categorías que a mí me gusten mucho, yo entiendo que están de moda, yo entiendo que están muy de moda las categorías, a mí me gusta más la categoría de liberales y marxistas, digamos, y de movimientos, pero en realidad yo creo que si por derecha se entiende ser liberal, bueno, ahí creo que la antítesis del catolicismo, que hay que leer el Evangelio y hay que leer los principios liminares de la Iglesia Católica, de la doctrina social de la Iglesia. Hay que ver lo que piensa el actual Papa o lo que pensaba Francisco y toda la línea sucesoria de Pedro. Entonces, no hay nada más contrario al liberalismo que es el individualismo, el egoísmo, el afán de lucro. Ahora, eso significa que yo no pueda estar de acuerdo con algunos instrumentos que el liberalismo actúa en la parte política. Eso significa que yo no creo en la eficiencia. No, bueno, es ahí donde hablábamos antes del peronismo. El peronismo debe entender que lo económico y las ideas no van en contra de la eficiencia. Así como los liberales deberían entender que queremos una sociedad más igual, más armónica, con solidaridad. Y en realidad, bueno, sí, el catolicismo, cuando uno lee y se informa tradicionalmente, por supuesto que es lo más contrario al liberalismo que existe, ¿no? Es así. Y ahora hablemos de la provincia de Buenos Aires. Sos un hombre de la provincia de Buenos Aires. Esta particular división que tenemos la provincia, un gobierno peronista, si querés, de una generación nueva, como puede ser la de Kicillof, que no tengo claro si es kirchnerista o no, o es una línea nueva dentro del peronismo, y el gobierno nacional que por supuesto va por otro camino. Vos estás viviendo eso en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el futuro de esa provincia? Si la Argentina no resuelve el problema de la provincia de Buenos Aires, no tiene destino. Es tan importante la provincia de Buenos Aires, que es el 40% de la Argentina, que si la Argentina y la dirigencia política quiere seguir negando a la provincia de Buenos Aires, que insisto, es el 40% de la Argentina y cobra el 22% de la coparticipación. Es el 50% de nuestro Producto Bruto, cobra el 20 y pico por ciento de coparticipación. En estos años, además, con Milei, no se recibe ningún tipo de ayuda, ni de arreglo, ni de una ruta nacional, ni de una ATN, ni de ningún tipo de ayuda subsidiaria que hubo en algún gobierno anterior, justamente por esta diferencia en materia de coparticipación y la injusta distribución. Entonces, si queremos seguir negando a la provincia de Buenos Aires como se hace décadas, la queremos seguir desconociendo, inclusive nuestros presidentes, nuestros últimos 3, 4 presidentes son porteños, nuestros gobernadores en gran medida son porteños, y esto obedece a una clara concentración de recursos en la ciudad de Buenos Aires, que es la cabecera del Estado Nacional. No le echo la culpa a la ciudad de Buenos Aires, pero es la cabecera del Estado Nacional y allí se concentran todos los recursos de la Argentina. A veces me llama la atención que el sector de la cadena agroalimentaria, justamente radicado en el interior, no vea esto, no vea más claramente dónde están los recursos. Los recursos los maneja el Estado Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires. Y allí se da una diferencia, Carlos, de volumen económico tan importante que hace
que en los hechos concretos los presidentes sean porteños y los gobernadores sean porteños. Porque es imposible competir con esta diferencia de magnitud económica y esta discriminación tan terrible que recibe la provincia de Buenos Aires. Bueno, sigamos jugando así. La Argentina no tiene destino con una provincia de Buenos Aires absolutamente discriminada. Por eso yo defiendo tanto a la provincia de Buenos Aires. Nuestra provincia se dio a la ciudad de Buenos Aires en el siglo pasado con la federalización y luego, como si fuera poco, además de darle todos los recursos y federalizarla, y todos los argentinos, los que nos están viendo en Trenquelauquen, en Pehuajó, en Rosario, todos los argentinos, hacerle las cloacas, el agua, el cordón cuneta, el aeroparque, los subtes, todo se lo hicimos todos los argentinos, con sede, en la sede del Estado Nacional. Bueno, después en el 94 le dimos la autonomía, es decir, que la convertimos en una provincia con competencia además de cobrar impuestos. O sea, una discriminación absoluta, de la cual solo es beneficiario ese Estado nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires, que es lo mismo, ¿no? Y ahí es por eso yo soy tan defensor y trabajo y camino tanto en la provincia de Buenos Aires, fui candidato con Labaña, vicegobernador, era más testimonial y como para ganar espacio público y ganar lugares para poder decir esto que te estoy contando a vos. No tiene solución la Argentina si no solucionamos el tema brutal de descompensación que tenemos con la provincia de Buenos Aires. Te quiero preguntar sobre La Matanza, pero antes te escuchaba atentamente y como hiciste mención a lo que pasó en el 94 con la ciudad, se me ocurrió preguntarte, si querés una pregunta medio maldita, ¿quién era más peronista, Menem o Cristina? No lo sé, porque le erran los dos en algunas cosas, eh, y creo que justamente Cristina tiene mayores valores en lo solidario y más desconocimiento en algunos temas de gestión, ¿no? Pero bueno, esto da para largo. Yo trato de no ser particularmente injusto con ninguno, porque son tiempos en los cuales yo creo que hay que sumar, ¿no? Y en este marco me quedé pensando en el 94 en la ciudad de Buenos Aires. En el 94 en la ciudad de Buenos Aires, bueno, se dio este hecho increíble que le dimos la autonomía a la ciudad de Buenos Aires, le dimos todos los recursos, con todo hecho ya, Carlos, ya le habíamos pagado todo, y después quieren compararme a La Matanza, que no tiene una cuadra de asfalto, de cloacas, es decir, que no tienen recursos, la quieren comparar con la ciudad de Buenos Aires, con 100 ingresos a cero, cuando vemos habitante por habitante. La Matanza tiene la misma cantidad de habitantes casi que la ciudad de Buenos Aires. Tiene más extensión territorial y cientos de veces menos de ingresos. Depende de la ciudad de La Plata. Es una gran locura administrativa que el AMBA no tenga un mismo régimen jurídico. El AMBA debe tener el mismo régimen jurídico. Denle a La Matanza la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y después hablamos la potencia económica que sería La Matanza. Denle a todos los municipios del conurbano el mismo régimen jurídico político que la ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que yo propongo. Yo creo que hay que dar el mismo régimen jurídico al AMBA y en este marco a los municipios del conurbano, y si querés, un régimen distinto a los municipios del interior, trasladar la capital de la provincia de Buenos Aires a Junín, si me decís la ciudad que yo, los de Tranquilao que me quieren matar cuando digo esto, y los amigos del 9 de julio y de todo, ni hablar los de la Barría, que me están viendo en este momento, pero tenemos que trasladar la capital de la provincia de Buenos Aires a Junín y tenemos que lograr que el AMBA tenga el mismo régimen jurídico y administrativo. Seríamos una potencia impresionante si a su vez cambiamos la pirámide tributaria. Si le damos los ingresos que los cobren los municipios, después pasen a provincia y por último a la nación. La nación se debe encargar, como en las épocas de Juan Manuel de Rosas, ya que hablamos de La Matanza, de las estancias del Virrey, que allá está el museo, pasó el aviso de Juan Manuel de Rosas en Virrey del Pino, de la defensa exterior, de la política exterior y de la defensa. Y luego debemos ser un país federal, un país donde cambie la pirámide tributaria y seríamos imparables. Y voy a dar dos ejemplos, inclusive para los amigos liberales tan admiradores de Estados Unidos. Estados Unidos es federal, su gran potencia es que es un país federal. Y Brasil, la otra gran potencia de América, Brasil, es federal. Entonces, Brasil, Estados Unidos crecen de noche. No importa Lula o Bolsonaro en Brasil, porque hay 5.500 intendentes municipales elegidos en años distintos, con pleno poder autonómico y poder de autonomía en sus municipios. Entonces Brasil, no importa color de melo, Lula o Bolsonaro, como les dije antes, sino que Brasil es una potencia económica y Estados Unidos también lo basa en su sistema federal.
Por la Argentina hemos concentrado todo, el 80% de los recursos, Carlos, en el Estado Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires. Esto es imposible. Le hemos dado a las provincias un poco, con el impuesto inmobiliario, con ingresos brutos, que es un horror, y con las tasas y las patentes, que es aproximadamente un 15%, y un 5% a los municipios. O sea, cada 100 pesos le quedan 5 pesos a los municipios. Ahora sí queremos que los intendentes hagan cargo, la seguridad, la salud, la educación, cada vez que matan a un tipo la culpa del intendente. Es decir, es toda una gran locura, todo es una gran mentira. Y vos conocés mucho España también, la fortaleza que tienen esas regiones autónomas, las capitales, las ciudades. Descentralizar la Argentina es fundamental. Que haya federalismo en la Argentina como forma de Estado es fundamental. E insisto, y si no, no nos quieren a nosotros porque somos peronistas, fíjense en Brasil y fíjense en Estados Unidos. Sobre todo, fíjense en nuestros amigos tan admiradores de Estados Unidos, en lo que significó el régimen federal en Estados Unidos. Esto es clave y esto es lo que necesitamos a mi entender, Carlos. Nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte porque te escuchaba atentamente lo que decías recién y dijiste no nos quieren a nosotros porque somos peronistas. Eh, Esa es una realidad de la Argentina. El peronismo y el antiperonismo desde que yo nací y sigue existiendo. Este, y por otro lado, también pensaba que mucha gente en nuestro país reniega, no sé si es el término exacto, de la matanza y su gente, por ejemplo. Esa cuestión de, viste, la matanza es mirada como un monstruo y son gente, argentinos como nosotros en muchos casos. ¿Cómo se reconcilia todo eso, el peronismo, el antiperonismo? Porque no vamos a salir más así, ¿no? En la decadencia es No, permanente. no, no, no. Y a su vez, el nivel de odio y de racismo y de ataque permanente es muy difícil. Miren, yo estoy en los dos mundos, para los que nos están viendo en Canal Rural. Estoy en los dos mundos. Yo también voy a Trenquelauquen habitualmente a ver a mi familia y estoy en el mundo de la cadena agroalimentaria, en el mundo de los blanquitos, vamos a decir. También estoy en el mundo de los blanquitos, de los chicos viendo universidades privadas y de colegios privados. Estoy en chats, en muchos de ellos. Y a veces veo el nivel de segregación y de odio, me es muy difícil admitirlo. Cada vez me convenzo más, además, de que hice lo correcto. Algunos me dicen, por el otro lado, lo que hubiera llegado. Sí, pero la verdad que no coincido con esos valores, Carlos. Entonces, creo que en el fondo es un tema de valores, es lo que decía antes del Partido Republicano, el Partido Demócrata, es un tema de valores, y yo opto por esos valores de esas mujeres de La Matanza, de González Catán, de La Ferrer, de Rafael Castillo, y lo mío por adopción en La Matanza, algún día lo podemos hablar. Es claramente por adopción porque fui director del Mercado Central. Y ahí conocí el mundo de La Matanza. Y me quedo defendiendo a esa gente porque sé de sus valores y porque sé de sus carencias y porque sé que no hay posibilidad en la Argentina sin cambiar La Matanza, no cambiamos la provincia de Buenos Aires. Y sin cambiar la provincia de Buenos Aires no cambiamos la Argentina. Por esto es La Matanza. Estamos hablando del distrito más desigual de la Argentina, en la cual recibe menos coparticipación, en el que menos empleados públicos tiene por habitante de la Argentina. Si hablamos de estado chico, ese es el estado de La Matanza. Es un estado muy chiquito, porque es muy pobre, porque han creado un sistema muy desigual en la Argentina. Es todo lo contrario a lo que vos ves habitualmente en la prensa. Han logrado comunicacionalmente un gran éxito, que es conseguir un monstruo, elaborar y construir un monstruo en base a una gran mentira. Pero bueno, esto da para largo y no quiero cansar a los televidentes. Lo hablaremos a lo largo del 2026. Miguel, que tengas un hermoso 2026. Gracias por tu participación y bueno, y seguir comprometido. Muchas gracias. Un abrazo grande, Carlos. Un saludo a toda la gente de Canal Rural que siempre la ve. Un abrazo. Nosotros nos vamos. Mañana una nueva edición de Canal Rural Noticias. Miguel Zaretti. Se dice todavía peronista y tratando de cambiar el peronismo desde adentro. Veremos si podrá. Nosotros mañana, como les decía, una nueva edición de Canal Rural Noticias. Hasta mañana.